Estamos terminando el trimestre de la Reforma, en el año de la Reforma, el trimestre de legalidad. Es un tema que realmente se tornó bastante apasionante por todo lo que hemos podido compartir en cuanto al tema de legalidad, de justicia, de que Dios se comporta, se mueve, actúa en consecuencia a lo que Él es. Y Él es justo, ¿sí? Él es justo y Él es verdadero. En Él no hay dudas, no hay sombra de variación. Por lo tanto, lo que Él es, eso manifiesta. Y uno de los aspectos más fuertes es la legalidad, ¿sí? Dios no se mueve de otra manera. Los temas anteriores, tanto la pastora Ana como el pastor Santi compartieron: movernos en legalidad nos da seguridad, decía Ana, y no te dejes engañar, compartió Santi. Lo que escucharon seguramente también fueron edificados por esta palabra que fue desafiante. Amén. Muy bien, la parte de legalidad es sumamente importante, sumamente vital en todos los sentidos, en todos los aspectos. Hemos mencionado algunas cosas que quiero reiterar para que estos conceptos se afirmen en nuestra vida. Es muy importante afirmar los conceptos. Legalidad es volvernos expertos en la palabra de justicia, pero no solamente conocerla de memoria, porque yo puedo aprender un versículo o un verso de memoria y está bien, no me va a venir mal, pero no es esa la idea, ¿sí? La idea es que la legalidad, que la palabra de justicia, yo la pueda dominar porque la conozco, porque la estudio, porque la leo, porque la aplico a mi vida. Legalidad también dijimos que es crecer de la leche al alimento sólido. Se vino hablando de esto en los temas anteriores. Son procesos de crecimiento y de avance. Hoy vamos a profundizar un poquito también en esto. Legalidad no es solo conocer, sino entender lo que se conoce. Legalidad no es ser solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Oidor olvidadizo, no. Hacedor de la palabra. Tomar la palabra para ponerla por obra. Legalidad es involucrarse en los asuntos del Padre Eterno, en los temas de Dios. Involucrarse. Es fundamental involucrarnos en los temas de Dios, en los asuntos de Dios. Legalidad es respetar el propósito y el diseño de Dios. Todo esto que hablamos de propósito y de diseño está en las Escrituras. Por eso cuando yo leo, cuando yo estudio, cuando yo analizo las Escrituras, automáticamente voy a encontrar los diseños que Dios ha trazado desde la eternidad para que nosotros nos movamos en esos parámetros que van a ser tan beneficiosos para nuestra vida, tan enriquecedores, que nos van a alimentar y fortalecer en todos los aspectos. Legalidad es aceptar el señorío de Cristo. De hecho, que el tema de hoy tiene que ver con esto. Legalidad es vivir a Cristo como Señor. No solamente como Salvador, sino como Señor de nuestra vida. Amén. Legalidad es movernos, funcionar, operar desde el sistema de Dios llamado reino. El reino de Dios es fundamental, está en las Escrituras, en el Nuevo Pacto. Legalidad es recuperar la imagen y la semejanza de Cristo en nuestras vidas. Y hemos entendido también que la constitución del reino de Dios es el nuevo pacto. La constitución del reino de Dios es el nuevo pacto. Por eso cuando queremos entender el nuevo pacto tenemos que estudiar, leer, profundizar en el nuevo pacto donde se encuentra la constitución, los fundamentos del reino de Dios para nuestras vidas. Acuérdense que jamás Dios vino a inaugurar una religión. Dios vino a traer un estilo de vida, una vida para que la vivamos, no una religión.
Nunca Dios pensó ni tuvo nada que ver con temas religiosos. Todo lo que es religioso es un invento humano. Es el invento del ser humano tratando de hacer cosas que parecen espirituales, pero no las son. ¿Sí? Quiere hacer cosas para tratar de llegar a Dios, pero nadie puede llegar a Dios por sus propios medios. La única forma de llegar a Dios es por Cristo. Es por el Hijo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Entonces es fundamental entender esto. Entender que fuimos llamados por Dios, creados por Dios para buenas obras, pero entender que dentro de esas buenas obras, el llamado de Dios es que podamos recuperar la imagen y la semejanza de Dios aquí en la tierra. Si uno mira hoy la humanidad, y mucho más si uno mira los medios, lo que menos representan es a Dios. Si hay algo que el sistema hoy trata de sacar de todo plano, es la imagen de Dios. No solamente la imagen como una visión o algo que se pueda ver, sino el ataque permanente contra todos los principios, contra todos los valores, las motivaciones de Dios, son o tratan de relegarla y sacarlas del plano porque hoy no sirve. Entonces, la imagen de Dios no es proyectar algo por las redes o por la televisión. La imagen de Dios es que nosotros, como seres humanos, en la vida diaria podamos transmitir, manifestar la imagen de Cristo en la tierra. Sí, que cuando nos vean a nosotros digan, wow, estos parecen Cristos. Sí, pequeños Cristos que andan caminando por la ciudad. No porque se muevan de forma santulona, sino porque son parte de la solución para esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es fundamental. Dijimos que la semejanza o la imagen es el ícono, signo que guarda una relación de identidad o semejanza formal. Pero la semejanza es el sistema operativo para que el orden de Dios produzca una creación nueva, gobernada, próspera y plena, sin la activación y sin la fuerza de este sistema. O sea, Dios quiere un sistema, instaurar un sistema a través de la iglesia, su cuerpo, instalar un sistema operativo que produzca una creación gobernada, próspera y plena, porque está Cristo gobernando sus vidas. Amén. Entonces esto es fundamental. Por eso dijimos que teníamos que definir el sistema puntualmente. Hablamos del sistema del mundo, hablamos del sistema de Dios. ¿Pero qué es sistema? Es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad y tienen relación entre sí. Entonces, ¿qué es el sistema del mundo? Dijimos que no es una actividad, es un sistema de valores, motivaciones, principios y objetivos contrarios al señorío de Cristo. Amados, esto lo tenemos que aprender, lo tenemos que entender y establecer en nuestra vida. El sistema de este mundo, el sistema operativo de este mundo, no del gobierno actual, el sistema de este mundo, que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que dijimos que es el diablo, Satanás el diablo, la influencia, el espíritu antidios, anticristo, que está presente desde siempre, ¿sí? Desde que Cristo fue colgado en la cruz, ¿sí? No es algo de ahora, no es una moda. Y el reino de Dios es el sistema de valores, motivaciones, principios, objetivos y capacidades que manifiestan el señorío de Cristo derivado de su naturaleza que nos fue dada cuando nacimos de nuevo. ¿Sí? Cuando nacimos de nuevo hay una nueva naturaleza, una nueva vida. ¿Sí? Y esa nueva vida tiene nuevos valores, motivaciones, principios, objetivos y capacidades
que tienen como objetivo principal manifestar el señorío de Cristo. Amén. Muy bien. Hicimos mención también que el sistema opera como un virus, ¿se acuerda? Lo estuvieron mencionando los chicos también en esto. Un virus que afecta nuestras funciones, modifica nuestro comportamiento y controla nuestra forma de actuar, de operar. ¿Sí? No sé por qué actué de esta manera. ¿Alguna vez escuchó esa frase? No sé por qué actué de esa manera. Oh, casualidad. Diga, la casualidad no existe. Hay un sistema operativo del infierno que trabaja para robar, matar y destruir. Y eso existe. Y eso no es ser negativo, es ser realista. El reino de Dios tiene una oposición, que es un sistema perverso, lo dije recién, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Entonces, es interesante entender lo siguiente, que cuando el virus, ¿qué pasa cuando el virus entra a una computadora? ¿Ya está el problema ahí? No. ¿Cuándo es el problema? Cuando en lugar de borrar yo pongo aceptar. Ahí se activa el virus, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Es así como funciona o no? ¡Ey! ¿Sí o no? Ah, bueno, pues me mira. ¿Sí o no? Así opera. Entonces, el problema es cuando yo acepto los códigos del infierno. ¿Sí? Porque me parecen inofensivos. Me parece que no va a haber problemas. Bueno, total, sí, no pasa nada. Lo hago una vez y no lo hago más. ¿Así funciona? El sistema controla el comportamiento y muchas veces la forma de operar de las personas, porque en lugar de poner no, dicen aceptar. Y cuando aceptan la propuesta que brinda el infierno, el sistema, automáticamente quedamos pegados. ¿Sí? El sistema del mundo es dominante, controlador, que manipula a las personas, abusando de la condición espiritual, lejos de la verdad y la libertad de Cristo, y que crece y se fortalece a través de la confusión, la mentira, el engaño y la ignorancia. ¿Cómo sacamos el virus? Es por medio de los procesos, no por medio de un milagro. Muchas veces oramos. Yo pregunto, cuando hay un virus en la computadora, ¿qué hacemos? ¿Oramos por la computadora? Señor, sácale el virus ahora. En el nombre, reprendo el virus ahora. ¿Así funciona? No, ¿verdad? ¿Dios puede hacerlo? Sí, pero no es como Él funciona. Tenemos que ir a alguien que se dedique a esto y nos destrabe el problema, ¿sí o no? Entonces es a través de un proceso donde se saca el virus, no a través de un milagro. Señor, cámbiame. ¿Dios responde esa oración? Por eso podemos orar toda una vida, cámbiame, 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 y no va a cambiar nada, porque está en nosotros nuestra decisión, en decir acepto o rechazo. ¿Sí? Yo puedo decir, Señor, cámbiame, y en lugar de poner no, digo sí. Entonces dice Dios, no. Entonces, como vos tenés la posibilidad de elegir, vos podés controlar entre el sí y el no. ¿Me va entendiendo? Entonces, es interesante que el virus no se va. El sistema no sale de nuestra vida porque oremos, sino porque tomemos decisiones correctas. Es por eso tan vital la formación de Cristo en nuestras vidas. Recuperar el sistema operativo del reino de Dios a través de la semejanza o la imagen y la semejanza para ponerlo en funciones en este tiempo. No que sea una iglesia religiosa que está encerrada en cuatro paredes, lejos de la realidad de este mundo. No. Fuimos llamados para ser parte de la solución para esta tierra, ¿sí? El sistema, el mundo está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que nosotros nos manifestemos. Hola. ¿Cuántos hijos hay acá?
¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Dígalo con fe, con determinación. Yo. Ahí está. Bien. Vamos a ver algo que toqué la última vez y que me quedó pendiente poderlo profundizar. Simplemente leí un par de versículos. En Filipenses capítulo 3, verso 1. Yo quiero que profundicemos ahí, por favor, un poquitito. Vamos a ver al apóstol Pablo y el cambio que se produce en su vida, el cambio del sistema de valores que él tuvo en su propia vida, que fue tremendo, poderoso en Dios, y están las Escrituras como testimonio de lo que este hombre fue para el reino de Dios. El 70% del Nuevo Testamento lo escribió él con una revelación que después de Cristo no hubo otro que tuviese esa revelación. ¿Sí? Fue una persona impresionante, no por él mismo, sino por la gracia de Dios que estaba en él. Filipenses 3:1, el apóstol Pablo les dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para ustedes es seguro. Interesante ya cómo usaban la enseñanza por medio de la repetición. Repetir algo hasta que te queda. ¿Sí? Ya el apóstol Pablo lo aplicaba en aquellos años. Hace 2000 años atrás les volvía a enseñar nuevamente algunos conceptos para que ellos estuviesen seguros. Diga, seguro. Es muy importante, amados, tener la seguridad a través del conocimiento. Tengo la seguridad porque sé, porque lo conozco, porque lo vivo, porque lo tengo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Después sigue diciendo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¡Wow! ¿Qué dice? Que en otra palabra diría, cuídense. No dice, yo los voy a guardar de los malos obreros. ¿Viste? Guardaos. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los que mutilan el cuerpo. Y ahora voy a explicar un poquito. ¿Cuál era el problema que Pablo tenía o que puntualmente los de Filipo tenían? La iglesia de Filipo. ¿Cuál era el problema? Que había una serie de religiosos que estaban enseñando que para ser salvos había que circuncidarse. Entonces Pablo dice, no hace falta, porque la salvación no es por obra, sino es por gracia. Entonces, como estaban introduciendo esta enseñanza para traer confusión, y cuando alguien no está seguro, es fácilmente de confundir. La salvación es por Cristo o yo tengo que hacer algo para ser salvo. Muchas veces todavía hay gente que cree que tienen que hacer cosas para ser salvos. Tienen que hacer cosas para ser aceptos ante Dios. Y Él ya nos aceptó hace 2000 años por Cristo, porque Él vino y murió por nosotros, pagando el precio que había que pagar. Entonces le dice, cuídense, no se dejen engañar, no escuchen cualquier enseñanza. Hoy es fácil, te metes a YouTube, tenés 14.000 mensajes. Amados, pero me he cansado de escuchar mensajes motivadores. Vamos, pum, para arriba, dale, pero no dejan una enseñanza clara. ¿Por qué? Porque no está pensado para edificar el cuerpo, sino para lograr adeptos. Porque cuando más seguidores tienes, comienzan a cobrar en YouTube. O sea, hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos? Toda nuestra vida tiene que estar enfocada
en que el reino de Dios avance para que muchas más personas puedan salir del estado en que se encuentran sin Dios, sin esperanza, sin fe, arruinados por el pecado, destruidos por el sistema que los deja al costado, los deja sin operación porque están arruinados. La droga, el alcohol, la violencia, el engaño, la mentira, tantas cosas que hoy funcionan en el mundo, en el sistema y que destruye familias enteras. Nosotros que tenemos el mensaje del evangelio de Dios, el mensaje del reino de Dios, no podemos callarnos, no podemos cerrar los ojos y mirar para otro lado. Tenemos que actuar. Por eso sin preparación no llegamos a ningún lado. Cualquier cosa nos queda bien. A cualquier cosa le ponemos me gusta. Menos a lo que le tenemos que poner me gusta. Cuídense. No es que Dios nos va a guardar. Yo debo saber escoger las relaciones, los vínculos, los que te separan del cuerpo, los que quieren que te alejes, que dejes de congregarte, que dejes de funcionar operativamente en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando yo entiendo eso, que soy la iglesia y soy el cuerpo de Cristo, ningún miembro se sale solo. Alguien tiene que sacarlo. Lo que te separa, lo que te aleja de las buenas relaciones, los que no te transmiten enseñanzas incorrectas, los que tienen motivaciones extrañas, los que te desaniman, desalientan, los que te enfrían, los que te secan, los que te apagan. Somos responsables de nuestras relaciones y de nuestras decisiones. Por lo contrario, debemos unirnos a las personas que nos inspiran, que nos animan a servir, a crecer, a avanzar en Dios. Es nuestra decisión. A los que Pablo exhorta son los que están basándose en la ley, en el antiguo pacto. Como dije hoy, la salvación era a través de la circuncisión. Y aclara que no es por obra humana, es por el sacrificio de Cristo. Por eso dice en el verso 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra carne. Hermano, nuestra carne es peligrosa. Cuando nosotros confiamos en nuestra carne, nos estamos exponiendo al fracaso. Hola. Cuando yo confío en la carne, me estoy exponiendo al fracaso. Por eso el apóstol decía, yo no confío en la carne. Yo me confío de Cristo. Amén. La confianza solo en Cristo. No es por mis obras, no es por lo que yo haga, no es por las buenas actitudes o buenas acciones o buenas intenciones. No. Es por Cristo. Amén. Verso 4. Y ahí comienza a aclarar, porque dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, pero no lo está diciendo ni por soberbia, ni por competir, ni por agrandado, simplemente para que ellos vean, porque había quienes lo conocían y otros no lo conocían. Entonces dice, para que ustedes vean, si fuéramos a confiar en la carne, yo también tengo en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tienen que confiar, yo más. Y lo aclara, yo más. Saca a relucir puntualmente que si fuese por obra de la carne, él tenía también, y más que otros, de qué gloriarse. Y ahí comienza a decir las diferencias. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, él reunía para la religión todas
los atributos. Él cubría todos los aspectos de la religión judía. ¿Sí? Circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, de la tribu, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y en cuanto a la ley, estudiar la ley del antiguo pacto, era fariseo, o sea, era un maestro. O sea, que tenía clarísimo, lo sabía de memoria. O sea, él tenía una capacitación, ¿sí?, impresionante. O sea, el apóstol Pablo tuvo una preparación, diríamos, de facultad, de la más alto nivel de facultad que se podría ver en ese momento. Él la hizo y con honores, ¿sí? Tuvo una preparación de alto nivel, la mejor facultad de la época, promocionado ya para alcanzar grandes cargos y honores cuando él conoce a Cristo. Verso 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, nadie le podía decir nada porque él se lo sabía todo y lo hacía bien. Tenía autoridad por lo que decía y lo que hablaba. Cumplió con todas esas condiciones que exigía la religión en ese momento. Dentro de lo que sabía, conocía y entendía, fue intachable hasta que Cristo se le aparece. Pero ahora viene, en los versos que siguen, viene la transformación, el cambio del sistema de valores, motivaciones, principios y capacidades. Dejó de confiar en logros humanos, dejó de confiar en la carne, en sus habilidades, por causa del señorío de Cristo en su vida. Muy al contrario, lo que se ve en determinados momentos en nuestra vida, que queremos alcanzar logros humanos. Él se despojó de los logros humanos. Hoy creemos que porque llegamos a un título somos superiores a los demás. Gravísimo error. Si vas a estudiar con esa motivación, estás equivocado. Porque seas abogado, doctor, lo que sea, arquitecto, juez, lo que sea, no es para que estés sobre nadie ni te creas superior a nadie. Al contrario, cuanto más preparación, cuanto más entendimiento y más capacidad, más humilde tenemos que ser. Porque ese es el verdadero sentido. Para eso Dios nos da lo que nos da. Dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. O sea que le representaban un rédito económico, del que sea. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. No es que él se despreció la preparación. No. Y ahora lo voy a aclarar. Porque él dice, lo que era para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Qué es la palabra estimado o estimar algo? Atribuir valor a una persona o cosa, reconocer el mérito que tiene, sentir cariño o afecto por alguien o por algo. ¿Sí? O sea, él dejó de atribuirle, darle los méritos y los honores a su preparación para darle toda la gloria a Dios. Amén. ¿Se entiende? O sea, él dejó de estimar las cosas naturales como valederas para el reino de Dios, las estimó como pérdida por amor a Cristo. Y verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Ahí está la diferencia. Ahí está la clave. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, por ir en pos de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
el que gobierna la vida de él. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fue determinante, fue cortante. Nada de lo que yo tengo, nada de lo que soy, nada de mi preparación, de mi intelecto, de mis virtudes, nada de eso me vale. Lo tengo por estima porque todo eso lo he dejado de estimar tanto, porque ahora yo tengo a Cristo y Él es todo para mí. ¿Se entiende? Él es mi Señor, por el cual lo tengo por basura, pero ¿para qué? Para ganar a Cristo. ¿Se va entendiendo? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. La fe también es un tema de legalidad. Nos faltaría hablar de la fe como un tema de legalidad. Nos va a quedar pendiente seguramente. A fin de conocerle, dice el verso 10. O sea, todo eso, yo cambié mi sistema de valores. Antes yo era el gran señor, el que tenía todos los títulos y los honores. Ahora todo eso yo lo cambié. Todo lo saqué de mi vida. ¿Por qué? Porque a fin de conocerle. Yo quiero conocer más a Cristo. Yo quiero ser más parecido a Él. No quiero ser yo. Por eso Él dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? O sea, una entrega y un compromiso total. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado, dice el verso 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual también yo fui alcanzado en Cristo Jesús. Asir, alcanzar, tomar. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cuando uno tiene un sistema de valor según el sistema humano natural, uno siempre está ligado al pasado, recordando las heridas, recordando los dolores, los viejos malos momentos. Siempre están mirando para lo que pasa, que me debe, lo que me ofendió. El que está en Cristo mira para dónde, hacia adelante. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Nunca para atrás, ni para tomar envión. Y el verso 14 cierra, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, voy por el premio supremo, que es llegar un día a estar en la presencia de Dios cara a cara. Ese es el premio final. Algunos creen que es un problema, pero es un premio. Llegar a Cristo, llegar a Dios y verle un día cara a cara y disfrutar de su presencia. Interesante, ¿no? La importancia de haber entendido el llamado de Dios y el cambio que se produjo en su vida. Renunciar de manera personal por entendimiento, no por presión ni por obligación, dejando de estimar las cosas alcanzadas humanamente, reconocer la salvación y los beneficios de la misma. Él no abandonó todo lo que alcanzó, lo usó para Dios. El haber sido romano, el haber tenido los cargos que él tuvo en la vida, le sirvieron para abrir puertas en muchas oportunidades para predicar el evangelio. De hecho, que lo iban a matar y cuando él dijo que era romano, lo sacaron casi con honores de la cárcel.
Él no es que despreció la preparación, la usó para el reino de Dios. Una gran diferencia, una gran diferencia. Él no abandonó. Nunca se creyó superado o que ya no le faltaba nada. Seguía rumbo a la meta para alcanzar el premio. No es que ya lo alcancé ni que ya sea perfecto. Sigo adelante. Sigo avanzando hasta alcanzar. Busco ser perfecto ante Dios. Busco su presencia. Busco su persona en mi vida. Por eso es importante, amados, que hay muchas cosas que en la vida nos pueden detener. Y yo quiero que veamos o identifiquemos los niveles de madurez. ¿Sí? Estuve metiéndome un poquito en este tema. Muchas veces cuando hablamos de inmadurez parece casi ofensivo que no tenemos que ser inmaduros. Pero vamos a cambiar esa palabra para identificar en qué nivel de madurez estoy. ¿Les parece? Es menos ofensiva, ¿no? ¿Sí o no? Aunque todos en algún aspecto somos inmaduros, ¿o no? ¿O tu mamá nos dijo, ¿cuándo vas a madurar alguna vez? ¿Nunca te lo dijo tu mamá eso? Sí. Mi mamá me lo decía cuando tenía 50 años, yo tengo 59. ¿Cuándo vas a...? Porque siempre decía algo para rabiarla. ¿Cuándo vas a madurar? Ya sos pastor. Ahí bueno, y... que es el aburrido por eso. Vamos a ver Gálatas 4.1, porque también me resulta interesante. Gálatas 4.1, hablando acerca de ver por qué muchas veces no alcanzamos ese potencial, el avanzar, el seguir a la meta. ¿Por qué nos quedamos en el camino? ¿Por qué? Porque tenemos que identificar en qué nivel de madurez nosotros estamos. Decía el que está al lado, identifica tu nivel de madurez, por favor. En esta noche te vamos a dar el termómetro, el inmadurómetro. No, el inmaduro no. El madurómetro para ver si en qué nivel estamos. ¿Está bien? Gálatas 4.1 y 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es el niño que es, en nada difiere o nada se diferencia de un esclavo, aunque es señor de todo. 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta ahí nomás. Es interesante que dice esta palabra, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, en nada se diferencia de un esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, cuando yo vuelvo a leer esta palabra, después de tantísimas veces que la hemos hablado y hasta predicado, dice que el niño es hijo o legalmente hijo, ¿sí? El heredero es hijo, ¿sí? Y por ser hijo, es legalmente hijo, es legalmente heredero. O sea, es un hijo legal. ¿Cuántos hijos legales hay acá? Bien. Es legalmente heredero. Cuando uno lee esta parte, dice, es legalmente heredero y es señor de todo. El único detalle que dice acá el verso 1, ponelo por favor nuevamente, el verso 1. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, el problema es que el heredero acá es legal, es hijo legal, pero es niño. Entonces, aunque es dueño de todo, aunque es señor de todo, por la condición de niño es igual a un esclavo, porque no puede hacer uso de nada. ¿Se imaginan un nene de 5 años, 3 años, hereda un auto y le decimos, bueno, salí a dar una vuelta?
¿Sería legal? Sería una locura. ¿Sí? Entonces, automáticamente, el detalle que es niño y por ser niño, no puede ejercer la posición de heredero. Escuche bien. Es hijo, es heredero, pero es niño. Es legalmente hijo, legalmente heredero, pero no puede hacer uso porque es niño. No puede hacer uso de lo que legalmente le corresponde. No puede disfrutar lo que por derecho le corresponde. Ahora, ¿en qué plano entra la niñez? En un plano de ilegalidad. Porque si ser adulto, ser mayor le da la legalidad, ser niño en el plano de lo que vamos a ver ahora es ilegal para poder administrar lo que es de él. Por eso tiene que estar bajo curadores. Dice el verso 2. Déjamelo un ratito más, por favor. Tiene que estar por tutores. O sea, alguien va a decidir, alguien va a tomar la decisión. Vos no tenés decisión. Alguien lo va a hacer por vos. No tenemos decisión porque somos niños. Pero lo más duro dice que no hay diferencia con el esclavo. Yo quiero ahora mostrar el recuadro, bendito recuadro, porque ¿de dónde lo sacó? Estudiamos con una plataforma que nos abre puertas para que profundicemos en lo que tiene que ver, de cerca no alcanzo ni a leer, de tanto brillo que tiene esto. Nepios. Nepios es una condición de hijos. Hijos nepios. De hecho que acá hay varios nepios. Y ahora lo vamos a ver por qué, tranquilo. ¿Está en serio? Dice, de una partícula obsoleto. Implica negación y que no habla. Infante, menor. Figurativamente, persona simple. Creyente, niño. Entonces, niño en la Biblia, ¿qué significa dentro de todo esto también? Creyente, inmaduro. Ya no lo digo yo, lo dice esto. ¿Está bien? Entonces, cuando la Biblia habla de nepios, habla de niños. Y ahora vamos a meternos. ¿Por qué la Biblia hace mención a niños? ¿Sí? ¿Y qué es ser un niño o un hijo nepio? Nepios. ¿Quieren saberlo? ¿O el domingo que viene lo compartimos? Ahora. Conocemos con la palabra nepio que describe el primer nivel de madurez espiritual de todas las personas. No es malo. Estar en este nivel es el primer nivel de madurez espiritual. Es el primer nivel. En lo físico era de 0 a 2 años. ¿Sí? Cuando hablaba Jesús en algún momento fue nepios porque también fue un niño de 0 a 2 años. Estuvo en esa primera etapa de madurez. Por eso la forma de evaluar estos niveles de madurez que estamos viendo. Conocemos la palabra nepio porque describe el primer nivel de madurez espiritual. O sea, ¿qué significa ser un hijo nepio? Es un hijo inmaduro e infantil en su manera de hablar y actuar. En lo natural, en los tiempos antiguos, nepio era el niño de 0 a 2 años. Es la edad donde el niño no habla bien, está aprendiendo a caminar, se lleva todo a la boca, no sabe lo que es bueno y es malo, hace cosas sin sentido, en fin, todo se le tiene que dar servido. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Si no lo llamás, si no lo vas a buscar, si no le dices, mi amorcito, vení, vamos a... No hace, no se mueve, no actúa. ¿Sí? Hay que tratarlo con algodones porque por cualquier cosita, ¡ay, me ofendí!
Ese es nepio, no es malo, es nepio. Está en su primer etapa de madurez. Diga madurez. El tema es que cuando pasan los años y sigue actuando como un nepio, ahí ya se pone complicada la cosa. ¿Se acuerdan que hablamos y los chicos lo volvieron a mencionar? Debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que les vuelva a decir lo mismo. ¿Se imaginan la paciencia que desarrolló el apóstol Pablo? Creo que la paciencia era más grande que la unción que tenía, mirá. ¿Cuáles son las características? ¿Quieren saberlo? ¿Seguro? Las características de un hijo o de un nepio en lo espiritual. ¿Quieren saberlo o no? Es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. Si todo sale bien, está contento. Si todo sale mal, está deprimido. ¿Sí? Si llueve, está deprimido. Si sale el sol, está alegre. ¿Sí? Se mueve por las circunstancias. No tiene resistencia. Un niño de 2 años no le puedo poner una bolsa de cemento arriba. No tiene resistencia, ninguna fuerza o fortaleza. No tiene ningún fundamento sólido, espiritualmente hablando. Se ofende fácilmente. Ay, ay, ay. ¿Sí o no? Seguro. Es fácilmente engañado. No tiene discernimiento espiritual. Toma leche todavía, no alimento sólido. Y un niño de 2 años es celoso y peleador. Esto es mío. Dame este juguete. ¿Sí? Es celoso. Amados, ¿se entiende entonces que por qué nosotros, en lugar de, vemos el apóstol Pablo, su cambio radical, su cambio de sistema de valores, donde él ya se negó a todo para abrazar a Cristo, para crecer en Dios, ¿sí? Para llegar a ser como Él lo dejó todo. Y el contraste con el niño, que aunque es heredero, aunque es dueño de todo, aunque legalmente está todo a su nombre, no puede usarlo porque es niño. Y el niño nepio tiene un problema: quedarse en esa condición más de la cuenta. Porque no es normal que en un tiempo, en una temporada en nuestra vida, nosotros seamos niños inmaduros. Está bárbaro. Uno no puede pedir a un niño de 2 años que se comporte maduro. ¿Sí? Ahora, cuando ese niño creció y tiene 40, ya le tenemos que decir: epa, ¿qué pasó? Acá hay un problema. ¿Sí? Si no crece es porque hay un problema. Entonces, cuando nosotros entendemos estos parámetros, pero también entendemos que Dios nos llamó y nos creó y nos diseñó para que Cristo se desarrolle en nuestra vida. La intención de Él, cuando nos salva, no fue primeramente que vayamos al cielo, porque eso es lo que nos hizo creer la religión, ¿sí? Que la salvación era un tema de irnos al cielo. Si esa hubiese sido la prioridad de Dios, automáticamente cuando aceptamos a Cristo, ¡pum!, nos lleva. ¿Para qué nos deja la tierra? Si el propósito de Dios era salvarnos, ¿para qué nos dejó en la tierra? Que estamos llenos de problemas, llenos de cosas, luchando con la carne. Entonces tenemos que entender que hay un propósito superior, y eso es ahora para cerrar lo que quiero definir. No fuimos salvos para ir al cielo como primera medida, sino para cumplir su propósito aquí en la tierra. Fuimos salvos para ser como su Hijo, para multiplicar a Cristo a través de muchas personas. En lugar de un Cristo, por eso dice: yo me tengo que ir, dijo Jesús en Hechos capítulo 1. Yo me tengo que ir porque les voy a enviar el Espíritu Santo para que estén ustedes y todos ustedes se transformen en alguien como yo. Entonces, en lugar de haber un Cristo, habría muchos, multiplicados por todas partes del mundo, llenándolo todo con el Evangelio, pero no con un mensaje evangélico, sino con una vida evangelística, una vida que transmita a Dios.
El cielo, amados, es una dimensión legal desde donde Dios opera. Pero de alguna manera nosotros también estamos en el cielo. Porque el Señor nos hizo sentar en lugares ¿dónde? Entonces, espiritualmente, ¿dónde estamos? ¿Se dan cuenta? Que muchas veces pensamos que el cielo es irnos, miramos las nubes y decimos, uy, me voy. Y ya el cielo, espiritualmente, en una dimensión, ya estamos en el cielo. Porque fuimos sentados con Cristo. ¿Se dan cuenta? Que no se trata de un aspecto religioso, se trata de entender que hay una vida, que hay muchas cosas que fueron o que fuimos aprendiendo mal o que se nos enseñó mal o que la entendimos mal, lo que sea, pero no es aplicable. Entonces, el cielo, claro, el cielo es una dimensión de legalidad, porque es el ámbito desde donde Dios opera, no es un lugar físico. Nosotros pensamos que el cielo está arriba. No sé dónde está, ese no es el problema. El tema es entender que en el cielo es la dimensión desde donde Dios opera. El cielo también significa la autoridad de Dios. Por eso tenemos que definir propósito, amados. Porque si el propósito no era llevarnos inmediatamente al cielo, si como salvos nos dejó en la tierra, es porque hay que cumplir con el propósito eterno de Dios. ¿Qué es propósito? Lo hablamos muchas veces, pero vamos a definir. Es el plan maestro o rector de Dios que rige su economía, su administración. Todo se hace de acuerdo a su diseño. ¿Sí? Es el plan maestro, el plan rector que Dios estableció para que los hombres vivan en él. Cuando hablamos de economía siempre pensamos en dinero, pero la economía es todo aquello que está bajo una administración. Y hay muchas cosas que se administran: poder, autoridad, gobierno, legalidad, justicia. ¿Sí? No solamente dinero, hay muchas cosas que se administran. Por eso la economía de Dios tiene que ver con todo, con un plan completo, ilimitado. Su economía es la administración de los recursos, o la definición de economía puntualmente es la administración de recursos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos recursos tiene Dios? ¿Cuántos? Ilimitados. Todos los recursos. ¿Y a quién se lo dio? ¿Quién es la parte operativa de Dios que puede administrar los recursos? Nosotros, la iglesia, porque es su cuerpo. Si Él tiene recursos, la iglesia, que es su cuerpo, tiene recursos. Ahora, no puede administrarlo desde una mentalidad de nepio. ¿Se dan cuenta? Es como que tengamos de padre, no sé, el multimillonario de los multimillonarios y no podamos sacar ni un centavo del banco. Por inmaduro. Entonces, Dios que nos da los recursos, que tiene la iglesia forma parte de la administración de Dios. Los recursos que Dios le da a la iglesia. La iglesia forma parte de la economía de Dios, de la administración de Dios. Pero esos recursos no son dados a los hombres, a la iglesia, a las personas, para que hagan lo que quieran. Como quieran, cuando quieran, donde quieran. No, no, no. No es para que cada uno lo maneje y lo administre a su antojo. No, no. Por eso, en este punto hay algo que quiero aclarar, porque va a chocar, primeramente, con la gracia mal entendida, mal concebida, y también tiene que ver con el amor de Dios. Porque muchas veces confundimos o hemos metido todo en la bolsa. Dios nos ama. Por más que yo haga lo que haga, Dios me ama. Y en parte de verdad está eso, que nos ame. Pero ahora quiero aclarar.
Yo pregunto, ¿usted ama a sus hijos? ¿Cuántos son padres acá? Si me levantan la mano. Bien. ¿Usted avala todo lo que hace su hijo? No. Hay cosas que digan sí, apruebo, y otras no. Esto no. ¿Sí? ¿Y eso es normal o no? Claro. La Biblia dice que el que ama, ¿qué hace? Corrige. Pero ahora vamos a ver estos conceptos que pueden chocar con el pensamiento de que, bueno, si Dios tiene todos los recursos, ¿por qué yo estoy pasando necesidad? Es que no, los recursos no son para que los uses para tu propio beneficio. Choque de conceptos. La gracia y el amor de Dios. Vamos a ver la gracia. La gracia de Dios versus la gracia disfrazada o presentada desde el concepto humanista. Sí, el concepto humanista está muy impregnado hoy en la sociedad. Y ahora lo vamos a definir para que lo entendamos. El concepto humanista, ¿sí? Si la gracia está basada en el concepto humanista, es una gracia permisiva. Dios me entiende, Dios sabe, Dios es amor, pero esa gracia nada tiene que ver con la verdadera gracia de Dios. La gracia de Dios está basada en la justicia y verdad. Entonces, si la plataforma en que nos movemos es una gracia basada en el humanismo, todo se va a distorsionar. La gracia, la justicia, el reino de Dios, todo se distorsiona porque no es esa la gracia verdadera. Por eso es vital que el fundamento de nuestra vida sea Cristo, la piedra angular, el que sostiene todo, la base efectiva, el sostén de todas las cosas. Si Cristo no es el fundamento de todo lo que hacemos, todas las enseñanzas correctas terminarán siendo distorsionadas. ¿Cuál es el fundamento de una doctrina o de una enseñanza humanista? Al hombre como lo principal, como el centro del desarrollo humano y sus planes, ¿sí? Que el hombre se desarrolle, que el hombre es el centro de la historia, que todo está basado en el hombre como número uno. Ahora, ¿qué dice Dios al respecto? Nada, simplemente no se involucra. Cuando nosotros pensamos o creemos en un sistema basado en el humanismo, automáticamente Dios dice, no tengo nada que ver, no avalo, no respaldo, no prospero, no guardo, nada que tenga que ver con lo que está fuera del diseño que yo establecí. Por eso es importante cuáles son las motivaciones. Nada fuera del diseño de Dios, Dios lo va a respaldar, por más que nos ame. ¿Se entiende? Y no es por falta de amor, otro de los conceptos que se distorsionan. El amor de Dios, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Perfecto, justo, ilimitado también. O sea, es ilimitado, nos ama de forma incondicional. Pero el amor de Dios también está ligado a la sabiduría de Dios. Dios no quiere la destrucción de nadie, sino el progreso de todos nosotros, porque nos ama, pero todo lo sabe, todo lo conoce. Por eso no puede permitirnos todo, porque nos ama. Por eso mismo, porque nos ama. Por eso mismo, porque amás a tus hijos, no le permitís todo. ¿Querés comer dulce? Dale, empachate con dulce. ¿Querés comer esto, aquello? Dale un ataque al hígado. ¿Así funciona? No, porque amamos, no le permitimos todo. Lo cuidamos. Le enseñamos, lo dirigimos. ¿Qué piensa que Dios hace con nosotros? Nos ama demasiado para
dejarnos equivocar, pero Él no nos gobierna o no nos posee si nosotros no le damos el lugar. Él sabe que al hombre vivir fuera del propósito le traerá consecuencias de nivel importante en el alma, en las emociones, problemas físicos, económicos, familiares, depresión, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Dios sabe que el hombre fuera del propósito eterno, ¿lo vemos en la realidad o no lo vemos, amado? ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está el sistema? Lejos de Dios. ¿Cómo está? La tierra está ardiendo en llamas. Inundaciones, terremotos, la alteración en el sistema, nunca me sale la palabra, en el sistema, en el ecosistema. El hombre está destruyendo, todo lo que toca al hombre lo destruye. Problemas, ¿o no? ¿Eso lo vemos o no? O sea, y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos o que queremos tener? ¿Qué es lo que queremos imitar? Porque Dios nos ama, pero Dios no avala. Y si yo pienso que puedo hacer cualquier cosa, la puedo hacer, pero que no cuente con la asistencia de Dios. Porque si yo ignoro lo que Él me da para administrar, ignoro su autoridad, automáticamente quedo desprotegido. Y cuando estaba leyendo acerca de las consecuencias del ser humano, hay problemas del alma y las emociones más que nunca. Los psicólogos están a pleno, ¿o no? Gente con muchísimos problemas psicológicos. Ahora, me meto un poquito para indagar y hay un informe que es de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que dice que el 90% de las enfermedades tienen un principio psicosomático. Y esto se debe a que la influencia de la mente sobre el funcionamiento del cuerpo y los sistemas que lo integran es indiscutible. El 90% de los problemas de salud comienzan en la mente. El 90%. ¡Wow! Entonces, cuando yo leo esto, hoy estamos viendo gente más enferma que nunca. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Eso es normal? Porque le estamos dando, ¿qué? Lugar en la mente. Entonces aparece la depresión, la angustia. ¿Por qué? Todo eso aparece por emociones fuertes. La pérdida de un ser querido, por ejemplo. Un divorcio, una separación, lo que sea. Problemas fuertes. Psicológicamente hablando, automáticamente esos problemas fuertes influyen. Porque la mente se dispara sin control. Ahora, ¿eso es lo que Dios quiere para nosotros? No. Por eso nos conviene andar en el propósito. Porque en el propósito de Dios tenemos el aval de Dios, la protección de Dios, la prosperidad de Dios. Todo Dios lo puede acompañar porque estamos centrados en el propósito eterno. Por eso fuimos diseñados para que Cristo se incremente en nosotros. Dios no se mueve por impulso, se mueve por propósito. Por eso hay un orden. Primero que Cristo, cuando recibimos a Cristo, que Cristo habite en nuestro corazón. Luego que vaya creciendo, creciendo y creciendo al punto de tomar el gobierno de toda nuestra vida. Pero sabemos que en el área que menos gobierna, y lo vemos en la realidad y en la práctica, donde menos gobierna, aún en los que dicen ser cristianos, es en el alma. Todavía en el alma la seguimos manejando nosotros. Y si Cristo no crece en nuestra vida, el alma sigue teniendo participación. Por eso
El diseño de Dios es que la vida del Espíritu termine gobernando nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero aunque está en nosotros y habita en nosotros, todavía no puede gobernar el alma, porque en el alma todavía no le hemos dado el control, o el gobierno más que el control, porque Dios no controla, Dios gobierna. Y Dios gobierna para el beneficio del mismo ser humano. Por eso el diseño de Dios es que la vida del Espíritu gobierne todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero todavía no está, o está en proceso. Y lo vemos en la práctica porque el señorío de Cristo todavía no está reflejado en nuestra vida. Amados, la gracia es darnos todo lo que no podíamos obtener ni merecer. Pero la gracia es para que cumplamos el propósito, no para que hagamos cualquier cosa. La gracia no es el pase al libertinaje. Bueno, yo peco, total, Dios me perdona. No. Sí, Dios te puede perdonar. Las consecuencias, no. ¿Sí? Mataste a alguien, me arrepiento. Dios te perdona, sí, pero vas perpetua hasta el último día de tu vida. Punto. De ahí no te saca nadie. ¿Se entiende? Dios te puede perdonar. Ahora, las consecuencias las vamos a vivir nosotros. Por desobedientes. O, peor aún, no sé si peor o no, pero inmaduros. Niños, nepios. Que todavía no tienen la capacidad de administrar todo lo que Dios ya le dio, o ya nos dio, y me incluyo. La gracia es la capacidad divina para vivir y practicar el diseño de Dios. Porque nadie puede servir a Dios con sus propias fuerzas si no fuera por la gracia que está en nosotros. No, pero yo no puedo, pastor. No, lo que pasa es que no, la gracia no tiene participación en tu vida todavía. Por eso me decís que no podés. No, lo que pasa es que esto es más fuerte que yo. No. La gracia es más fuerte que todo. El tema es que si yo no le doy lugar y la gracia la tomo desde un lugar del humanismo donde el hombre es el centro y no Cristo el centro, ahí estamos complicados. Y quiero terminar con un texto que me pareció sumamente interesante. 1 Corintios 15:10, y con esto termino. Que dice, el apóstol Pablo diciendo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué interesante. He trabajado más que todos. Estaba hablando con respecto a los otros apóstoles. Yo trabajé más, me involucré, me metí con todo. Pero no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, qué interesante, amados. ¿Es posible agradar a Dios? Sí, porque tenemos la gracia. ¿Podemos hacer las obras correctas? Sí, porque tenemos la gracia. ¿Podemos alcanzar todo y administrar todo lo que Dios tiene para nosotros? Sí, porque estamos en la gracia. Pero tenemos que entender que Cristo debe gobernar nuestra vida. Él ser el centro, lo más importante, lo número uno. Si Él es lo número uno en nuestra vida, todo va a estar bien. ¿Sí? Porque vamos a estar guiados por el Espíritu. Nos va a estar llevando el Señor por la dirección correcta. Y vamos a sentir dentro nuestro la guía y la protección de Dios, porque cuando vayas a hacer algo incorrecto, Dios va a decir, hey, no lo hagas. Porque hay algo dentro que se llama conciencia. ¿Sí? Y la conciencia nos avisa, ¿o no? Siempre nos avisa. ¿Sí? Quiero comer pan, ay, keto, no comas. Vas a engordar. Ay, tortas, ay. Tortitas negras alias cara sucia. Ay, qué ricas.
Pero algo acá adentro te dice, vas a engordar. Te va a hacer mal. No es bueno. Esperá. ¿Sí? Vas a ir para tal lado y dice, no, por ahí no, Y uno sabe que no por ahí. ¿Y qué hace uno? Va igual. ¿Y después qué pasa? Andamos llorando por los rincones. ¿Por qué fui? Entonces, todo está instrumentado, amados, para que nos vaya bien. Ahora es ilógico que todo esté instrumentado para que nos vaya bien y nosotros seguimos empecinados en hacer las cosas mal o de manera mediocre. Y yo me aferro a las palabras del apóstol Pablo que dice, no es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, y esa es la realidad, no es que ya somos perfectos, pero una cosa hago, no 1000, diga una cosa hago. ¿Miro para dónde? No es algo positivo, decir, miro para adelante, no, es mirar a Cristo, es mirarlo a Él, es mirar para adelante. Mirar las circunstancias es mirar para atrás. Mirar mi pasado, mis errores o mis aciertos, es volver para atrás, no tiene sentido. Mirar para Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo tengo que estar mirándolo a Él. Y no es que físicamente tengo que mirar. Simplemente tengo que mirar las Escrituras, mirar la verdad, mirar la palabra que me dice cómo tengo que hacer. Y simplemente ejecutarlo. ¿Hay perdón? Claro hay perdón. ¿Hay misericordia? Claro que hay misericordia. ¿Hay gracia? Está la gracia. Todo está a nuestro favor. Ahora, amados, las consecuencias son inevitables. Todo aquello que hagamos mal va a traer consecuencias. De hecho, que dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. ¿Sí? Y muchas veces pensamos, ¿por qué me va mal en la vida? La pregunta sería, ¿qué sembraste en tu vida? A lo largo de tu vida. Porque si no sembraste, tranquilo, eso no te pertenece. Déjalo pasar. Porque cuando amamos a Dios y estamos en el centro de su voluntad y estamos amando su palabra y queremos obedecerle y seguirle, y no se trata de que, insisto, de estar encerrados, estar en un convento allá alejado de todo. No, es estar inmersos en la sociedad, activos en cada lugar donde nosotros vamos, metidos, amando a Dios, sirviendo a la gente. Por eso lo mejor que nos puede pasar es que sirvamos a Dios sirviendo a la gente. Que nos transformemos en parte de la solución y no del problema. Amados, tenemos todo para que nos vaya bien. Apuntemos a eso. ¿Sí? Una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Diga, me extiendo. Amados, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, por favor, allí donde estás. Hoy hay que hacer una cosa. Esta noche tenemos que hacer una cosa. Yo no sé cómo llegaste. Yo no sé cuántas cosas estabas queriendo hacer para que te vaya bien. ¿Sabes cuántas cosas hay que hacer? Una. Una cosa hago. Ciertamente mirar hacia Cristo. Una cosa hago.
olvidando ciertamente lo que queda atrás. No te lamentes por lo que no hiciste ayer. No te lamentes por lo que no hiciste esta mañana. Hoy es el momento. A partir de hoy, de ahora, de este momento, es como tenemos que comenzar a avanzar, mirando a Cristo, mirando su palabra, mirando su verdad. Una cosa hago, solo una cosa, olvidando lo que queda atrás. Diga olvidar, por favor. Muchas veces la mente se vuelve peligrosa en los melancólicos. Muchas veces el volver atrás y mirar, si hubiese hecho esto, si hubiese ido a tal lugar, si hubiese comprado tal cosa, pero ya está. El pasado no tiene solución. No te enfoques en el pasado. El pasado nos tiene que servir para nunca más repetir aquellos errores que cometimos. Mirar hacia adelante, como dijo el Señor, poner las manos en el arado y no mirar para atrás. Porque el que mira para atrás no es apto de mí. Dios no está en las cosas del pasado. Él es el presente eterno. El hoy, el mañana, siempre. Mirarlo a Él. Cuando lo miramos a Él, cuando miramos su palabra, las Escrituras, que nos enseñan, que nos corrige, que nos anima, que nos dirige, cómo hacer tal cosa o cómo no hacer tal otra. Consecuencias que se pueden evitar simplemente por entender que lo mejor que nos puede pasar es amar el propósito de Dios y saber que si estamos aquí en la tierra es porque hay algo que nosotros tenemos que manifestar. Todo en la vida fue hecho con un propósito. Todo. Absolutamente todo fue hecho con un propósito eterno. Cuando entendemos que todo fue hecho con propósito, nuestra vida cobra una relevancia. Tu vida tiene un propósito, tu familia tiene un propósito, tus hijos. Y no es el que a vos te parece, es el que Dios estableció, el que Él diseñó. No es algo que me pueda parecer bien a mí o a mi gusto personal, no. Por eso cuando ores por tus hijos, orá para que el Señor cumpla su propósito en Él. Pedirle al Señor revelación, sabiduría para entender el propósito y orar en consecuencia. Que sean tus hijos lo que deban ser en Dios. Y no estamos hablando de que sean evangélicos, que sean hijos, que sean herederos. Personas con entendimiento, con sabiduría, gobernadas por Dios. Que vivan bajo el señorío de Cristo para que puedan funcionar. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es vernos mejor cada día, pero no mejor bajo el concepto humano natural, mejor
desde el concepto de Dios es estar involucrado en las cosas de Dios, que no pasan dentro de un edificio, amados. Esto no es lo más importante. Acá venimos a entrenarnos. Afuera, la verdadera función es afuera. El campo operativo de la iglesia es afuera, no es acá adentro. Por años, la meta, el objetivo era a ver cómo logro hacer algo acá adentro. Que me nombren líder, que tenga algún cargo, algún reconocimiento, alguna función, alguna actividad dentro de un salón. Eso no es lo más importante. Eso es secundario. No digo que está mal, pero no es lo primero, no es lo más importante. Entender que fuimos salvos para cumplir el propósito de Dios, para manifestar el diseño, para que Cristo sea representado por muchas personas aquí en la tierra, no porque hacen cosas aparentemente religiosas, no, porque hacen las cosas correctas, las cosas justas, lo que Dios les mandó a hacer. En las Escrituras, nadie hizo lo que quiso. Cristo mismo vino a la tierra. Jesús dijo: yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre que me envió. Yo no vine acá para opinar, vine acá para obedecer. Y por eso el compromiso de Dios principalmente es con su Hijo. El compromiso de Dios es con el Hijo. Y si nosotros nos alineamos al Hijo, vamos a ser beneficiados.